Hay un tipo de mentira que no se dice con la boca, se dice con las manos, se dice ilustrando un oso que abraza a un niño triste, se dice imprimiendo 100 copias, se dice sonriendo a una cámara de televisión local mientras explicas, y con voz quebrada, en un lugar exacto, cómo ayudar a un hijo a superar la muerte de su padre. Corey Richins escribió ese libro y se llama Are You With Me? O sea, en español, ¿estás conmigo? Lo escribió para sus 3 hijos, después de que su esposo Eric apareciera muerto en la cama que compartían. Lo presentó en la televisión en enero del 2023. 11 semanas después, la policía la esposó por el asesinato del hombre para el que él, y según ella, había escrito ese libro de duelo. Esta es la historia de una mujer que entendió un lenguaje del dolor lo suficientemente bien como para venderlo, y que según el jurado de Utah, entendió la química lo suficientemente bien como para provocarlo. Camas es un pueblo de montañas de menos de 2.000 habitantes a las puertas del parque estatal Wasatch Mountain, a media hora de las pistas de esquí de Park City. Ese tipo de lugar donde las casas tienen vistas a los Álamos y los vecinos se conocen por el nombre de sus perros. Y ahí vivían Corey y Erin Richins con sus 3 hijos. Eric tenía 39 años. Era copropietario de una empresa de construcción y remodelación con su socio y amigo cercano. Este más tarde declararía en el juicio que jamás lo vio consumir drogas ilícitas. Por los relatos disponibles en el expediente judicial, Eric era un padre volcado en sus 3 hijos. Su familia lo describiría después como un hombre para quien sus hijos lo eran todo. Corey, 33 años para el momento de la muerte de Eric, se dedicaba a bienes raíces e inversión inmobiliaria. Llevaban 9 años de matrimonio. De puertas para afuera, era la vida que se vende en los postales de Utah. De puertas adentro, y según establecería después la Fiscalía del Condado de Summit, había una empresa al borde del colapso, $4,5 millones de dólares en deudas, una aventura secreta que llevaba 2 años al menos, y una póliza de seguro de vida por $2 millones de dólares que Eric, y según los fiscales, desconocía por completo. El 14 de febrero del 2022, cena de San Valentín en la casa de Camas. Según los documentos de la acusación, poco después de la cena, Eric comenzó a sentirse gravemente enfermo. Los registros muestran un recibo de Mirror Lake Dinner de la misma fecha. Un sándwich comprado esa tarde, que según el testimonio de un amigo de la pareja en el juicio, Eric mordió el sándwich, le salieron ronchas en la piel y tuvo que usar el EpiPen de uno de sus hijos y terminó durmiendo el resto de la tarde. Además de eso, Eric le contó al grupo una anécdota que le había pasado. Una amiga de Corey testificará después que el relato terminó entre risas. Y para ella fue una historia muy graciosa. Todos ellos pensaron que era una reacción alérgica y se rieron junto a Eric. Pero el otro amigo, uno más cercano, lo describiría distinto. Eric estaba sombrío. Y ese amigo, según la declaración de la causa probable presentada por la fiscalía, Eric le confesó algo que no fue entre risas, porque él creía que le habían envenenado. Eric se lo dijo así. Él pensaba que su esposa estaba tratando de matarlo. En esa frase es la que sostiene toda la acusación y es la que la víctima dijo en vida semanas antes de morir. Al día siguiente, 15 de febrero, según mostraron los mensajes de textos presentados en el juicio, Corey le escribió a un hombre con el que mantenía una relación fuera del matrimonio. Esto fue lo que le escribió. Si él simplemente pudiera desaparecer, la vida sería tan perfecta. Según la fiscalía, Corey ya había hecho contacto antes de San Valentín con Carmen Lauber. Esta mujer es la que limpiaba su casa y le pidió, dijo Lauber en el estrado, un favor: conseguir pastillas para el dolor, para un inversionista. Lauber contactó con un hombre llamado Robert Kreuzer, quien vendía drogas ilícitas desde el 2020, y le consiguió unas pastillas. Lauber testificó que tras la primera entrega, Corey le pidió algo más fuerte, y ya el 26 de febrero del 2022, 12 días después del incidente del sándwich, Corey contactó de nuevo a Lauber y pidió $900 en pastillas de fentanilo. Lauber las dejó en una casa en Midway. En total, y según
su propio testimonio bajo juramento, Lauber le proveyó las drogas ilícitas a Corey Richins en 4 ocasiones distintas entre comienzos de 2022 y después de la muerte de Eric. Todas estas estaban pagadas en efectivo a la misma vez. El 3 de marzo del 2022, y según un relato que la propia Corey dio a los investigadores, esa noche celebraban el cierre de una venta de una propiedad para su negocio. Ella preparó un cóctel y se lo llevó a Eric a la habitación, donde él se lo bebió en la cama. Eric también consumió un comestible de THC esa noche. El cóctel que preparó, para ser más preciso, se llamaba un Moscow Mule. Corey dijo que poco después fue a arropar a uno de sus hijos y se quedó completamente dormida. El 4 de marzo del 2022, a las 3:22 de la madrugada, Corey dice que se despertó y encontró a Eric muerto, en los pies de la cama. Lo que hizo fue llamar al 911. A los paramédicos les dijo que su esposo estaba frío, al tacto. Y la autopsia determinaría después que en el sistema de Eric Richins encontraron 5 veces la dosis letal de fentanilo. Lo que ocurre después es, para cualquiera que trabaje con el lenguaje del trauma, el capítulo más inquietante de esta historia. No por lo oculto, sino por lo exhibido. A comienzos de 2023, menos de un año después de la muerte de Eric, Corey autopublicó un libro infantil ilustrado y titulado Are You With Me? Un cuento pensado para ayudar a niños a procesar el duelo por la pérdida de un padre. En enero de ese año apareció un segmento de televisión local, Good Things Utah, y lo promocionó. En una entrevista que hoy circula reeditada en cientos de compilaciones del True Crime, Corey describió la muerte de Eric y habló de cómo ella y sus 3 hijos habían quedado dando tumbos. Sobre el proceso del duelo infantil dijo algo que merece citarse con exactitud porque es en sí mismo un objeto de estudio, que enseñarle a un niño a procesar el duelo consistía en asegurarse de que su espíritu esté siempre vivo en el hogar. Que él no esté físicamente presente no significa que su presencia no esté aquí con nosotros. Las presentadoras lo elogiaron como una madre admirable. 2 meses después de esa entrevista sería arrestada por el asesinato del hombre cuyo espíritu decía estar honrando. El 8 de mayo del 2023, Corey Richins es arrestada en Utah. La acusan de haber envenenado a Eric con una dosis letal de fentanilo en la casa familiar de Camas. El documento de causa probable, obtenido por medios locales, incluye la frase que ya conocemos. Eric le había dicho a su amigo antes de morir que creía que su esposa intentaba matarlo. A los cargos de homicidio agravado se suman, en los meses siguientes, el intento de homicidio agravado por el episodio de San Valentín, 2 cargos de fraude de seguro y una falsificación. Todos vinculados a la póliza de $2 millones que, según la fiscalía, Corey había contratado sobre la vida de Eric sin su consentimiento. El caso se extiende durante casi 3 años de procedimientos previos al juicio, y en mayo del 2024, el equipo de la defensa de Corey solicita retirarse del caso, citando una situación irreconocible e irrenunciable, sin detallar públicamente el motivo. Días después, Corey emite a través de un vocero una declaración grabada para un podcast de True Crime. Rompe casi un año de silencio público con una frase que se volvería titular. Esto significa la guerra. Dice que ha estado encerrada lejos de mis hijos, de mi familia y de mi vida, mientras los medios le dicen al mundo quién creen que soy. Es una declaración de una mujer que se presenta como víctima de un relato mediático. 11 meses después, un jurado escucharía otro relato, construido con mensajes de textos recibidos y el testimonio bajo juramento de una persona que, según ella misma, le vendía las drogas. En febrero del 2026, comenzó el juicio en la corte del tercer distrito en Park City. 13 días de testimonio. Más de 40 testigos citados por la Fiscalía del Condado de Summit. Declara el padre de Eric, describiendo a un hijo, ante todo, un padre increíble. Declara Katie, la hermana de Eric, que relata que Corey usó a los niños como moneda de cambio en la disputa por el control de los fondos fiduciarios de la familia, y que el hermano llegó a decirle que consideraba a Corey la persona más malvada que había conocido en su vida.
que temía dejar a sus hijos a solas con ella la mitad del tiempo. Declara el antiguo médico forense jefe, quien afirma ante el jurado que, en su valoración profesional, alguien más le administró el fentanilo a Eric, porque no fue autoadministrado. Declara Carmen Lauber, la ex empleada doméstica, quien describe con detalle cómo Coury le pidió el favor, cómo contactó con Robert Crozier, cómo entregó las pastillas en 4 ocasiones distintas. Su testimonio se cruza con los registros de la señal de su teléfono celular, que la ubican cerca de los puntos de entrega en las fechas exactas del intento de febrero y el homicidio de marzo. También declara Robert Crozier, quien afirma haber vendido drogas de manera activa durante ese periodo y haberle suministrado pastillas a Lauber. Declaran las amigas de Coury. Una recuerda haberla escuchado decir que las cosas estarían mejor si Eric estuviera muerto, y otra confirma que Coury le reveló en junio del 2020 que mantenía una aventura con un hombre llamado Josh Grossman, casi 2 años antes de la muerte de Eric. Se leen ante el jurado los mensajes de texto entre Coury y su pareja extramatrimonial. Uno de él dirigido a ella, que amarla resultaba agotador. Uno de ella sobre otro hombre. O quizás sobre él mismo. La fiscalía no lo precisa. Estoy enamorado de un hombre que no es mi esposo. Aquí la fiscalía presenta, además, entradas del propio diario de Coury en las que, según el fiscal Brad Brutworth, ella misma documenta el aprendizaje del método, que hace falta un camión de fentanilo para matar a alguien, que un solo mordisco en un sándwich no basta, que debe de administrarse todo junto y solo de una vez. Motivo, argumentaba la fiscalía, por el cual eligió un trago que Eric se bebería de un solo golpe. La defensa, a cargo de las abogadas Katie Nestor y Wendy Lewis, sostiene durante todo el proceso que la fiscalía no logra probar, más allá de la duda razonable, que fue Coury quien administró la dosis fatal. Intentan desacreditar la memoria de Lauber, confrontándola con transcripciones de entrevistas policiales previas, y ella responde y una otra vez: es mucho para asimilar. Y entonces ocurre lo que en el lenguaje de la sala de la audiencia se conoce como un silencio que grita. La defensa cierra su caso sin llamar a un solo testigo. El 16 de marzo del 2026 el jurado de 8 personas delibera poco más de 3 horas. Culpable de homicidio agravado por la muerte de Eric Richins, culpable de intento de homicidio agravado por un sándwich de San Valentín y culpable por el fraude de seguros, culpable de falsificación. Afuera de la sala, los seres queridos de Eric se abrazan. Adentro, Coury Richins escucha sin reacción visible el veredicto que confirma lo que su esposo había predicho meses antes de morir. Y el 13 de mayo del 2026, el día que habría sido el cumpleaños número 44 de Eric Richins, el juez Richard Marsick dicta la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima disponible para el cargo de homicidio agravado. Coury Richins, de 36 años, se presenta a la audiencia con un uniforme carcelario verde lima. Sus seguidores llenan las filas del fondo y a pocos metros la familia de Eric. Aquí el juez explica su decisión con una frase que resume el argumento central de todo el caso: que Coury fue condenada por intentar matar a su esposo una vez y que luego, al fallar, redoblar la apuesta para intentarlo de nuevo hasta lograrlo. Todo, según su razonamiento, por dinero. Queda la pregunta que este canal no puede ni debe responder por usted. ¿Qué clase de mente escribe un libro sobre mantener vivo un espíritu de un hombre mientras el mismo cuerpo de ese hombre metaboliza 5 veces las dosis que hace falta para detener un corazón? Puede que no exista una respuesta única. Puede que sí existan marcos que puedan acercarse a ella sin caer en el morbo ni en la caricatura. Este análisis se ofrece bajo el estándar editorial de La mente del abismo. Separa con claridad los hechos establecidos judicialmente y sentencia firme con condena por jurado y confirmación en apelación pendiente de la verificación. Se separa con claridad de los hechos establecidos judicialmente de la interpretación psicológica, que es necesariamente especulativa cuando se aplica a una persona que no ha sido evaluada clínicamente por el equipo de producción. Ninguna afirmación aquí constituye un diagnóstico, pero se trata de marcos de lectura, no de expediciones clínicos, basados en los detalles de este caso.
El primer marco nos lo ofrece, como siempre, John Bowlby y la teoría del apego, que ofrecen una primera pregunta, no una respuesta. ¿Qué tipo de vínculo temprano produce en la adultez la capacidad de simular cuidado hacia las mismas personas a quienes se hace daño? El apego desorganizado, descrito por Bowlby y ampliado después por Mary Main, se caracteriza precisamente por esa contradicción. La figura de la que dependes es a la vez la fuente de la amenaza. Un patrón así, internalizado en la infancia, puede producir en la adultez una notable capacidad de sostener dos realidades emocionales y simultáneas sin que una contamine visiblemente a la otra. Cuidar en público y dañar en privado, sin que esto implique necesariamente una experiencia consciente de hipocresía por parte de quien lo ejecuta. En el marco número 2 vemos a Vincent van der Kolk en su trabajo sobre el trauma y el cuerpo. Este insiste que el trauma no resuelto se somatiza y se actúa, y se repite en el cuerpo antes de lo que se pueda narrar con sus palabras. El resultado significativo desde este marco es que la narrativa pública de Coleridge Richens giraba enteramente en el entorno del cuerpo del duelo infantil. La ausencia física del padre, la insistencia en que su presencia sigue aquí. El libro Are You With Me puede leerse bajo esta lente, no como una herramienta terapéutica genuina, sino como un artefacto de disociación performativa. La elaboración pública y meticulosa de un dolor que, según la acusación, la propia autora había provocado. Van der Kolk advierte que el cuerpo lleva la cuenta incluso cuando ese relato consciente la falsifica. Y en este caso, el cuerpo que llevó la cuenta no fue el de la autora, sino el de la víctima, en un informe toxicológico. En el tercer marco nos encontramos a Stephen Porges y su teoría polivagal. Esta nos permite pensar el apalancamiento afectivo de numerosos testigos y periodistas que describieron en Coleridge Richens durante las audiencias. La ausencia de las reacciones visibles, pese a las instrucciones explícitas del juez de mantener la compostura. Porges distingue entre las respuestas de movilización, la lucha a la huida, o la inmovilización, el colapso dorsal vagal. Un sistema nervioso que opera predominantemente desde la desconexión dorsal vagal puede sostener, en efecto, una fachada de calma casi clínica en textos de máxima amenaza social. Y no es necesariamente la frialdad calculada, sino un patrón de regulación fisiológica que prioriza la desconexión sobre la expresión. Esto no exculpa, simplemente ofrece un vocabulario más preciso que falta de remordimiento, ya que esta lectura es moral y no clínica. En el marco número 4 nos encontramos a Carl Jung y su concepto de la persona y las sombras, que son quizás el marco más intuitivo para que el público del true crime lo pueda utilizar más fácil o más mal, dependiendo de la persona. Recordemos que la persona es la máscara social de Coleridge Richens, fue construida con un material especialmente potente. Madre, viuda, autora de un libro sobre sanar a los hijos. York advertiría de que cuanto más luminosa y pulida es la persona que alguien presenta al mundo, mayor es estadísticamente la sombra que puede estar compensando, no como la regla universal, sino como un patrón observado en la clínica. La sombra en este caso, hipotético, no sería la crueldad en abstracto, sino aquello que la propia Coleridge, y según los mensajes presentados en el juicio, nombró con crudeza el deseo de que su esposo simplemente desapareciera, porque para ella entonces sería una vida perfecta. En el marco número 5 nos vamos con Bert Hellinger y las constelaciones familiares, que se sitúan en el foco, no en un individuo aislado, sino en el sistema, en qué lugar ocupa cada miembro, qué lealtades invisibles operan. El testimonio de la hermana de Eric, que describió que Coleridge estaba usando a los 3 hijos como moneda de cambio en una disputa por los fondos fiduciarios, describe en lenguaje llano exactamente lo que Hellinger llamaría una ruptura del orden del amor. Los hijos instrumentalizados como una palanca para el poder económico dentro del sistema familiar, en lugar de ser protegidos de él. Bajo este marco, el dinero no es simplemente un móvil narrativo, sino el síntoma de un sistema familiar donde el vínculo se había subordinado por completo del recurso. Y si nos vamos con el marco 6, Viktor Frankl y la logoterapia cierran este análisis con la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué sentido busca construir Coleridge Richens en la escritura de Are You With Me? Frankl sostenía que el ser humano necesita, incluso en las circunstancias más extremas, narrar su sufrimiento como algo con propósito. Si los hechos establecidos en los juicios son ciertos, el libro no fue la búsqueda del sentido de Frankl, que Frankl describiría como sanadora, pues más bien fue su inversión.
el uso del lenguaje, del sentido y la trascendencia como un instrumento de coartada social. Es en sí, y si se confirma, uno de los usos más fríos posibles del vocabulario del duelo, pues no para sobrevivir al dolor, sino para gestionar su propia exposición pública frente a un dolor que ella misma había causado. Ninguno de estos 6 marcos explica por sí solo un caso como este, y ninguno pretende hacerlo. Se ofrecen como herramientas de comprensión, no como veredicto psicológico paralelo al veredicto judicial, que realmente es el único con autoridad para establecer los hechos. Pero lo que sí es cierto es que estos marcos permiten correr la conversación del morbo hacia la comprensión, entender los patrones y no glorificar a la persona que los encarnó. Si este caso te ha gustado, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Recuerda que siempre debes de amarte, quererte y respetarte incondicionalmente. Recuerda que puedes agendar sesiones de coaching terapéutico individualmente. Te dejaré el link en el enlace de la descripción. Como siempre te digo, cuídate, ámate y quiérete. Recuerda que el mundo es mejor cuando tú estás aquí. Recuerda que te mereces una nueva oportunidad. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estén escuchando.